Entonces pues ella ya estaba en un estado muy crítico en el cual el doctor le dio el diagnóstico que ya era una paciente con insuficiencia renal. Entonces pues sí fue así como de pues adaptarse a esta nueva dieta, este nuevo estilo de vida, a esta nueva alimentación, pues que la trata de órganos es un tema muy delicado y que pues realmente pues a veces hay personas que venden su riñón, venden sus órganos. ¿Cómo vas a permitir que tu hija te done un riñón? ¿Cómo vas a permitir que tu hija se quite un riñón para que para que ella te lo dé? Amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña Yasmín Trancoso, que nos va a platicar una experiencia que de seguro nos va a marcar, sobre la donación de órganos. Yasmín, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y pues sí, mi nombre es Yasmín y hoy les voy a hablar sobre mi experiencia y todo el proceso que fue lo de la donación de órganos y todo lo que tuve que pasar durante este tiempo. Ok. Yasmín, pues para empezar, primero que nada sabemos que fue una donación de órganos, exactamente del riñón para tu mami. ¿Qué enfermedad atravesó ella y cómo fue cuando ella les dio la noticia? Pues fue algo muy complicado porque pues todo esto comenzó en 2017. Mi mamá ya tenía pues algunos meses que estaba pues teniendo algunos problemas de salud, algunas complicaciones, cosa que en su momento pues uno desconoce o se deja llevar por otras cosas o otros diagnósticos que pues no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando, hasta que llegó un momento donde su salud se deterioró completamente y fue al hospital donde estaba en su estado de salud, estaba muy grave. Estuvo en terapia intermedia, lo cual fue cuando ya totalmente ya no podía caminar, sus piernas ya no respondían. Y uno de los síntomas fue, después del diagnóstico ya en el hospital, fue que mi mamá ya tenía el potasio muy elevado. Es uno de los síntomas que pues padecen las personas que ya tienen síntomas o que ya tienen la insuficiencia renal. Entonces pues ella ya estaba en un estado muy crítico en el cual el doctor le dio el diagnóstico que ya era una paciente con insuficiencia renal. Todavía tenía un lapso para no pasar a lo que es la hemodiálisis o la diálisis. Entonces en ese tiempo mi mamá tenía que someterse a una dieta muy rigurosa, un tratamiento con un especialista que es el nefrólogo, quien se encarga de tratar estos temas de la insuficiencia renal y todo lo que conlleva la salud renal. Entonces pues ya ese diagnóstico, ya tenía insuficiencia renal y mi mamá estuvo durante un año en tratamiento en nutrición y con el nefrólogo en tratamientos y todo para que la insuficiencia renal no avanzara. Pero pues lamentablemente la enfermedad tarde que temprano iba a avanzar, iba a pasar a lo que es ya la hemodiálisis, porque su cuerpo ya estaba totalmente lleno de toxinas, lo que ocasionaba que su salud se iba deteriorando más. Pero aún así nosotros pues quisimos ver otras opciones, otras opiniones, que ahora yo lo veo y digo, pues creo que es un error porque a veces no, es muy difícil aceptar que un familiar tiene una enfermedad de este tipo. Entonces nosotros queríamos ver otras opciones, pero esas opciones pues a lo mejor hubieran sido viables antes de que la enfermedad estuviera más en su estado crítico como le estuvo mi mamá. Entonces por eso pues dijimos, pues ni modo, o sea, vamos a ver otras opciones, quizás hay algo que salvar o no sabemos, pues estamos con la ilusión, con la esperanza de que algo fuera a mejorar. Pero pues lamentablemente pues la enfermedad no era así de que ya nada es un tratamiento sustitutivo, porque estuvimos también viendo la opción de medicina natural, pero pues esta medicina natural, después de un análisis y ver otras opiniones ya con especialistas, como lo fue la nefróloga, entonces la doctora nos dijo, ¿sabes qué? Digo, es que ese tratamiento, lejos de ayudarle, le iba a perjudicar más, porque como mi mamá ya estaba en una etapa ya muy complicada de la enfermedad, ese tratamiento le pedía o le estaban indicando que tomara mucha agua. Y el agua en una persona con insuficiencia renal pues es muy muy difícil, muy crítico, porque pues si el cuerpo ya estaba lleno de toxinas y de líquidos, que ya el riñón ya no podía hacer esa función de eliminar la orina o eliminar esas toxinas, entonces ese tratamiento lo que iba a hacer es que iba a llenarla más de toxinas y de agua, y entonces esto, lejos de ayudarlo, lo iba a empeorar. Lo iba perjudicando en vez de ayuda, como si ya retenía esos líquidos y era más trabajo para el riñón. Sí, así es. Y este cambio, bueno, una vez que tu mamá empieza ya con esto,
cómo les empezó a afectar a ustedes como familia, cómo lo vivieron esos momentos. Por ejemplo, sabemos que a ella darle una dieta rigurosa, pues ustedes también tenían que hacerlo por ella. Entonces, ¿cómo fue vivir esta parte? Pues fue muy complicada porque pues para mí yo era la que le hacía los alimentos y todo, y pues aún así hasta para mí era complicado porque pues todos teníamos que cambiar un estilo de vida que antes teníamos, y ahora de llevar una dieta totalmente diferente, quitar lo que tú comías o lo que a ti te gustaba y que te lo quiten, pues dices, ay, no, es que o sea, a ti sí te sientes mal. Y yo me sentía mal por mi mamá porque yo, por más que trataba de motivarla o hacer los platillos de manera creativa para que fueran más antojables para mi mamá, porque literalmente, o sea, le quitaron lo que fue las sales, las azúcares, totalmente las grasas, eran alimentos totalmente cero grasas, o sea, todo era cocido en el propio jugo de las verduras. La carne en ese momento tampoco la tenía prohibida. Entonces sí fue adaptarse a un estilo de vida totalmente diferente, y sí fue un golpe muy duro porque pues yo fui quien recibió la noticia, porque yo estuve en el proceso con ella en el hospital y todo, y para mí fue así como de, o sea, llegar al hospital y decir, estuviste a nada de que tu mamá perdiera la vida, porque sí estuvimos a tiempo entre ese traslado del hospital, porque recuerdo que yo estaba en la universidad estudiando Derecho. Me habla mi hermana, me dice, necesito que te vengas a la casa, y yo, ¿qué pasó? No me quería decir, pero yo tenía ese presentimiento de que algo estaba mal, o sea, que algo no andaba bien, porque yo ya sabía que mi mamá ya tenía días sintiéndose mal, pero no sabíamos qué tan delicada era la situación. Entonces fue cuando dije, está pasando algo, algo no anda bien. Y me llevaron, y ya llegué a mi casa y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Dijo, mi mamá, lo que pues ya ni siquiera podía hablar muy bien, no le entendía muy bien lo que me estaba diciendo. Llegamos al hospital, le hablamos al doctor y él nos dijo, ¿sabes qué? Dijo, tu mamá ya necesita estar hospitalizada, dijo, porque el estado de tu mamá es muy crítico. Dijo, no sabemos exactamente lo que le está pasando, pero necesitamos hacerle un diagnóstico y una serie de estudios. Dijo, por eso necesita estar hospitalizada. En ese era como que el diagnóstico más tranquilo, se podría decir, pero ya al momento de llegar al hospital, que todos los doctores empezaron a atenderla y todo, ya después ya que la pasaron a su habitación, el doctor dice, ¿sabes qué? Tu mamá está en terapia intermedia, si tú te hubieras tardado 1 hora o 1 hora y media más, tu mamá ya no llega con vida aquí al hospital, porque mi mamá estaba a punto de que le diera un infarto, por lo mismo de las toxinas, y por lo mismo que el potasio estaba muy elevado, porque el riñón pues ya no estaba eliminando esas proteínas o esos nutrientes que a lo mejor el riñón pues tiene la función de filtrar todo lo que nosotros le metemos al cuerpo. Entonces el riñón ya no estaba eliminando nada, o sea, simplemente todo se estaba quedando en el cuerpo, y esas toxinas pues estaban quedando en su cuerpo y le estaban causando mucho daño a mi mamá. Una vez, ya cuando están en el punto crítico, en el momento donde ya les dan la noticia, ¿cuáles eran las alternativas que existían para poder ayudar a tu mamá? Pues primero que nada tenía que someterse a una dieta, bajar de peso, porque esto fue en 2017, y tenía que someterse rigurosamente a una dieta, especialistas, que es el nefrólogo, tomar tratamientos, una serie de muchos medicamentos, cambiarle medicamentos que estaba tomando y que también ya le estaban causando daño, porque pues sabemos que hay medicamentos que no son de prolongación. Entonces mi mamá no estaba teniendo un seguimiento, entonces eso también pues fue deteriorando la salud, ya no había unos chequeos, o sea, porque pues a veces realmente lo vamos dejando para el lado, decimos, después me reviso, y lo vamos dejando, y eso lo vamos dejando, pues le hacemos daño a nuestro cuerpo, porque no hay un seguimiento de si realmente este medicamento me está funcionando o si ya no me está funcionando. Entonces pues sí fue así como de pues adaptarse a esta nueva dieta, este nuevo estilo de vida, a esta nueva alimentación. Entonces fue totalmente, primero que adáptate a esto, acepta la enfermedad, porque ya eres un paciente renal, estés o no estés en hemodiálisis, aún después de un trasplante, sigue siendo paciente renal. ¿Por qué? Porque sigue tomando medicamentos, sigue en tratamiento, tiene la enfermedad aún, aunque está tomando tratamientos, o hay un tratamiento sustitutivo, como lo es el trasplante o los medicamentos.
Cuando dan la alternativa de donar, sabemos que para recibir un órgano específicamente de riñón, las listas son demasiado largas. ¿Cómo fue para ti tomar esa decisión de decir, yo le voy a donar el órgano a mi mamá? Pues ya en 2018, cuando mi mamá ya pasó a la etapa de hemodiálisis, yo sabía que un trasplante era una opción, Ujú. porque pues lo había visto en otras personas, lo había escuchado en las noticias, pero realmente hasta que no lo vives, sabes realmente cómo está la situación, cómo se lleva todo el proceso. Entonces, recuerdo que más o menos como un mes después de que mi mamá empezó con las hemodiálisis, la doctora, yo le pregunté a la doctora que si mi mamá podía ser trasplantada y todo esto, y me dijo, sí, tu mamá es candidata para el trasplante. Y yo le pregunté, ¿cómo es esto? ¿Cómo se lleva el proceso? ¿Cómo va todo esto? Y me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Digo, pues primero que nada, se necesita tener un donador. Este donador o está en lista de espera o alguien de la familia quiere donarle el riñón a esta persona. Yo le dije, pues ¿sabe qué, doctora? Yo quiero donarle el riñón a mi mamá. ¿Qué estudios se necesita o qué es lo que tengo que hacer yo? Y ella me dice, ¿sabes qué? Pues mira, primero que nada tenemos que saber que tú y tu mamá sean compatibles, que sean del mismo grupo consanguíneo, y ya después se pasa a lo siguiente. Lo más importante es saber que son compatibles. Entonces, pues ya, yo le dije, yo quiero ser la donadora de mi mamá. Entonces mi mamá no sabía nada de esto. Mi mamá pues, sí se quedó así como de, pues, ¿qué onda? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero donar el riñón. Y mi mamá en ese momento sí se quedó así como de muy sorprendida porque pues realmente no había pasado por algo así, o nadie cercano a nosotros había pasado algo así como esto, lo que es la enfermedad de la insuficiencia renal. Entonces mi mamá dice, pues, como que le llegó el sentimiento y dice, es que yo no quiero que nada malo te pase, no quiero que tú te pongas mal ni nada. Yo le dije, es que no va a pasar nada, le dije, simplemente le dije, todavía ni siquiera sabemos si realmente te puedo donar o no el riñón. Exactamente, tienes que cumplir los requisitos. Entonces ya cuando mi mamá, pues más o menos como que se tranquiliza y dice, ok, ¿aceptas que yo te done el riñón o aceptas más que nada, pues primero hacernos los estudios? Y me dice, sí. Ya al momento que nos hacen los estudios, se tardan 3 días. Entonces, esto es un lunes y para el jueves yo ya sabía, ya tenía el resultado de si era compatible o no. Entonces, esa misma semana yo fui con la doctora y le dije, si puedo donarle el riñón o no, sí soy candidata para yo donar el riñón a mi mamá y todo. Me dijo, sí. O sea, afortunadamente, pues si las pruebas fueron compatibles, sí somos del mismo grupo consanguíneo, entonces ya es un paso. Lo más importante, pues lo más difícil ya había pasado. Ya después sigue otra serie de estudios que son revisiones médicas con especialistas como lo es el urólogo, el área ginecológica, la parte psicológica. Ok, sí, también influye mucho, sí, bueno, también ver esa parte de cómo es el desgaste físico y mental, de cómo lo sobrellevabas. De hecho, yo había estado yendo a terapia psicológica pues antes de este proceso porque pues yo también dije, o sea, tengo que estar bien yo emocionalmente para poder ayudar a mi mamá y poder entenderla, ya que es un proceso muy difícil, muy desgastante, tanto física como psicológicamente. Entonces, pues ya, la parte psicológica es muy importante porque una persona la parte receptora, no solamente lo tiene que recibir físicamente, sino emocionalmente tiene que aceptar porque todo influye. El estado anímico influye bastante. Y yo también tengo que estar bien emocionalmente y físicamente para poder hacer una donación de esta magnitud. Entonces, pues ya la parte ginecológica, pues está bien, pues obviamente, pues como somos mujeres, pues la parte ginecológica es muy importante porque yo como donadora no tengo que tener ningún tipo de enfermedad, ninguna infección o algo que pueda afectar lo que es una cirugía de trasplante o que el riñón esté dañado. Entonces, la parte ginecológica es muy, muy importante. La parte también dental, la salud bucal es muy importante
porque pues hay veces que nosotros vamos al dentista y decimos, no, pues es que estoy bien, pero no vamos a una revisión periódica, que realmente todos debemos ir a una revisión periódica, pues cada cierto tiempo, de mínimo cada 6 meses o máximo pues a lo mejor cada año. Entonces pues también eso es muy importante. El urólogo, que es la persona o es el encargado, el especialista, pues que se encarga de llevar todo lo que es el sistema urinario, tanto de hombres como de mujeres, porque yo también en ese momento yo dije, un urólogo, yo pensaba que era solamente para hombres, pero no, o sea, yo no sabía que el urólogo pues se encargaba de esta parte de lo de la salud renal y todo lo que conlleva esto. Y también pues la parte legal es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que hacer un acta en el que yo establezca, o el notario tiene que hacer un acta en el que yo establezca que estoy donando voluntariamente, que nada ni nadie me está obligando a hacer esta donación, ya que porque pues ahorita sabemos y hemos visto pues que la trata de órganos es un tema muy delicado y que pues realmente pues a veces hay personas que venden su riñón, venden sus órganos, entonces creo que la donación es un acto voluntario, más que nada es un acto voluntario y no debe ser algo de que yo vendo el riñón o algo, porque no es algo así como de, no, pues yo me quiero quitar un riñón porque lo voy a vender, no. Es una serie de estudios y realmente se le tiene que tomar la seriedad que conlleva una donación de órganos. Entonces, pues la parte del notario es muy, muy importante. Y también ver toda esta cuestión de, pues el nefrólogo es quien va haciendo todos estos estudios y los especialistas van diciendo, no, pues sabes qué, pues según mi especialidad, según mis análisis y todo, pues sí tú puedes donar el riñón, también la parte de cardiología, porque mi corazón tiene que estar bien, o sea, de salud para poder soportar la cirugía, porque es una cirugía muy larga, son más o menos 5 horas aproximadamente. Okay. El corazón tiene también que resistir esta cirugía y también la parte del receptor, porque pues también el corazón, ya que se tiene una enfermedad, pues el corazón tiene que resistir esta cirugía y ver que no haya algún problema que vaya a afectar la cirugía o vaya a complicar el proceso en algún momento. Entonces también la parte cardiológica es fundamental en todo el proceso. Una vez ya es que vas con la doctora y te da la noticia de que efectivamente eres donante, que eres candidata, ¿qué sentiste? ¿Sentiste temor, inseguridad? La parte de saber que le ibas a poder regalar a tu mamá más vida, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Pues fueron muchas emociones encontradas en ese momento, porque dije, me dio muchísima felicidad, porque dije, yo voy a poder hacer algo por mi mamá, donarles algo que siempre pues estuvo conmigo, y fue algo de desprenderme de algo mío, o sea, porque me preguntan, y muchas personas me lo cuestionaron, incluso los especialistas me decían, cada vez que iba a cita con ellos, me decían, ¿realmente estás seguro de lo que quieres hacer? Yasmín, dijo, porque esto es algo muy serio. Esto no es como hoy sí, mañana no. Dijo, aunque estás en todo tu derecho de en cualquier momento del proceso tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero donarlo. Sí me daba miedo, pero me daba miedo el que mi mamá rechazara el riñón, no por mi parte. Porque también en este proceso me di cuenta que existe mucha ignorancia al respecto. Porque personas cercanas a mí me decían, o le decían a mi mamá, ¿cómo vas a permitir que tu hija te done un riñón? ¿Cómo vas a permitir que tu hija se quite un riñón para que ella te lo dé, para que tu salud esté bien? Entonces, a mí más que miedo me daba tristeza, porque mi mamá se sentía mal y yo me sentía mal porque mi mamá se sentía mal. Y llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Le dije, que nos importe muy poco lo que la gente diga, le dije, porque pues la gente siempre va a opinar al respecto sin saber del tema, le dije, porque no hay una investigación. Y yo simplemente lo que les decía, ¿sabes qué? Pues si no conoces el tema, pregúntale a un especialista en el tema, a cualquier doctor o persona que tenga conocimiento de lo que es una donación de órganos, ¿sabes qué? Ve y pregúntale. Yo lo voy a hacer porque yo quiero, a la que le van a quitar el riñón va a ser a mí, los que vamos a poner el dinero somos nosotros, y quienes estamos viviendo el proceso somos nosotros. Así que la opinión de las personas o la opinión de terceros, creo que salía sobrando. entonces ya un punto donde sí me llegó como a estresar esos cuestionamientos que me hacían, y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? O sea, que te importe muy poco lo que la gente diga, porque la que estás viviendo el proceso somos nosotros. Entonces,
mi mamá en cierta manera se dejó influenciar o se dejó llevar por los comentarios que la gente estaba haciendo. Pero pues como yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, ellos no saben nada del tema, no saben lo que estamos pasando, lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Así que la opinión o lo que digan las demás personas creo que son cosas que pasan a segundo término, a otras cosas que ni siquiera saben. Le dije, entonces esa cuestión de los tabú que existen al respecto sí llegan a influir cuando a veces también, y comprendí a mi mamá porque pues su estado anímico estaba muy vulnerable. Entonces pues sí, la opinión de las personas sí la llegó a afectar, pero pues yo puse un límite ante estas personas. Después, son 5 horas de operación, lo que nos comentas. Pasan estas 5 horas de operación, las llevan a piso ya una vez que termina. ¿Cómo fue la recuperación tanto para ti como para tu mamá? ¿Y cómo fue después de esta recuperación el llevar su vida? Pues de mi mamá fueron 3 meses estar totalmente aislada. Ajá. Porque son lo más vulnerable para una persona que acaba de recibir un órgano, pues en este caso un riñón. Son 3 meses y 1 año, que son como el lapso más complicado en el que puede haber un rechazo, porque como el medicamento que es el tacrolimus, que toman para que no haya un rechazo del riñón, baja un poco las defensas. Entonces esas defensas pues también esos anticuerpos hacen que no rechace el nuevo injerto, porque pues no deja de ser un riñón o otra cosa externa a de mi mamá. Entonces esos 3 meses fueron los más complicados, los más difíciles, porque cualquier enfermedad o infección o algo, pues sí podría complicar el proceso. No podía recibir visitas. ¿Por qué? Porque pues las personas externas pues andan en la calle, hay muchos virus, bacterias, y se las podrían llevar a mi mamá y eso podía complicar el proceso. Entonces este proceso fue de 4 personas, en el cual pues yo me recuperé más pronto, porque pues lo mío pues la recuperación era un poquito más pronta. Sí tenía que estar llevando pues un cuidado, una dieta, no hacer mucho esfuerzo. Y pues ahora sí que mi estilo de vida cambió totalmente. La vida que a lo mejor antes yo llevaba, o la alimentación que antes llevaba, pues no es la misma que ahorita. Puedo llevar mi vida normal, pero siempre con los cuidados necesarios. Y las revisiones pues cada 6 meses y mi mamá cada 3 meses. Al principio, el primer año era cada mes. Cuando fue la cirugía pues era cada semana, eran las revisiones médicas de cómo estaba la cirugía, si ya había sanado, si había alguna enfermedad o algo. Por ejemplo, si se enferma de la garganta, pues ella no puede tomar cualquier medicamento, que normalmente pues a veces uno se automedica y dice, no, pues me tomo esto para la garganta, y ya. No, mi mamá es como de siempre con receta y todo. Entonces ya todo lo que le pasaba o se sentía mal, pues la doctora siempre tiene que saber cómo está mi mamá, cómo se encuentra mi mamá, y ya pues estarse checando cada 6 meses. Bueno, yo cada 6 meses y mi mamá ahorita pues actualmente cada 3 meses está haciendo sus revisiones médicas. Nos platicabas que en tu caso tuviste que hacer algunos cambios en tu vida, te hicieron algunos como de, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedes hacer. ¿Cuáles fueron los principales cambios que hiciste en tu vida de lo que hacías antes y que ahora ya no lo haces o lo haces muy poco? Por ejemplo, me volví una persona muy metódica, que antes, pues yo me automedicaba, si me dolía la cabeza, si me dolía esto, pues una pastilla. Pero hoy ya tengo esa precaución de no tomar cualquier medicamento, de no consumir bebidas alcohólicas, porque pues también las bebidas alcohólicas pues sí causan cierto daño, y yo todo con medida debe ser. Pero también, o sea, de que hacer ejercicios muy pesados, o por ejemplo algo que pueda dar un golpe en el riñón, o sea, deportes muy extremos, no los puedo hacer. No los hacía antes, pero aún así, de todas maneras, pues sí tener esa precaución, y de que si algo me siento mal, o de que si me duele algo, o que si hay alguna enfermedad en mí, pues siempre consultarla con un doctor y no automedicarme, porque automedicar pues creo que es muy complicado, y más en mi caso porque tengo un riñón, mi salud renal está muy bien, pero aún así pues tengo que estar cuidando ese riñón, porque aparte ya hay una descendencia, o sea, ya hay una descendencia de padecer insuficiencia renal, y por eso, o sea, tengo 2 razones por las cuales tengo que cuidar mi salud. Una es que ya nada más tengo un riñón, y otra que hay una descendencia, una patología a padecer la insuficiencia renal, ya que
no solamente mi mamá la padecía, sino que tenía tíos que padecen esta enfermedad y primos, entonces ya hay una genética en el cual yo puedo desencadenar esta enfermedad en algún momento, entonces es mejor prevenir para no, para futuros problemas. Sí, o para futuras evitar cosas. que se desencadene Ajá, esa enfermedad. sí. Y la pregunta obligada ya es, ¿qué se siente donar? ¿Qué se siente ser donadora? Pues se siente muy bien, o sea, porque tú dices, yo pude hacer algo por mi ser querido, por mi mamá, y es algo que desde el momento en el que mi vida totalmente cambió, o sea, la manera en la que yo veía la vida hace 4 años, hace 5 años, era totalmente diferente a como la veo hoy. ¿Por qué? Porque te sensibilizas y haces esa visibilización de la importancia que tiene la donación de órganos y que, o sea, dices, gracias a Dios yo fui afortunada o mi familia fue afortunada porque yo tuve los medios, tanto económicos como humanos, para poder llevar a cabo esta donación. Pero hay personas que tardan años en recibir un órgano o personas que ya han llevado varios trasplantes y que los han rechazado, o personas que tienen el donador pero no tienen los recursos, o personas que tienen los recursos pero no tienen el donador, personas que duran años en lista de espera y que se mueren lamentablemente esperando un órgano. Ok. Ya después te agradecemos mucho que nos compartas esta parte de tu vida. Sabemos que puede ser algo difícil porque es algo personal, pero aún así pues te agradecemos que nos hayas compartido a nosotros, a las personas que nos ven a través en YouTube o nos escuchan en Spotify, que nos hayas pues dado este testimonio de vida y pues la donación, que sepan que hay diferentes tipos de donación y desde donar algo como tan simple como la sangre. O sea, es algo que se ocupa y como dices, muchas veces ignoramos las vidas que podemos salvar al hacer este tipo de actos. Muchas gracias por la entrevista y pues los invito para que se suscriban al canal y estén pendientes de más contenido. Jazz, muchísimas gracias. Gracias.